de Samuel 16:13. Primera de Samuel 16:13. Vamos a leer esta historia maravillosa, hermanos. Espero que lleven algo de esta palabra, hermanos. Que reflexionen, que reflexionemos cómo vamos a caminar en el camino de Dios. Porque hay historias fuertes y nuestro Dios nos habla cada día para que nosotros vamos a enderezar nuestros pasos. Si nos habla fuerte es porque Él es nuestro papá y Él nos ama y no quiere que nos vamos a perder. Él quiere un día llevarnos a su santo templo donde está Él morando en el cielo, en el palacio, donde están calles de oro. ¿Quién no anhela estar allí? Todos anhelamos estar allí, pero lamentablemente necesitamos arreglarnos con Él. Por más que busqué, por más que quise, por más que dije, yo no voy a dar esa palabra, yo no voy a compartir esa reflexión, predicación, yo no puedo. Pero ha llegado. Dije, ok, voy a darle, Señor. Sea fuerte, que tú nos amas y quieres que nosotros estemos humillados delante de tu presencia. El profeta Samuel, vamos a ver cuando en el versículo 13, cuando llamó al joven David, su papá se llamaba Isaí, y nuestro Dios ya había mandado el profeta Samuel para que buscara entre los hijos de Isaí, para que alguien que fuera el rey. Y en el versículo 13, allí Samuel, de todos sus hijos de Isaí, escogió al más joven muchacho, al más joven de todo. Pero escuchen esta palabra, hermanos. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel. Desde ese instante, desde ese momento, el Espíritu de Dios estaba con el rey David, con ese joven. Aquí dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Un joven valiente, hermano. Al igual como a nosotros nos pasa. El rey David, cuando empezó aquí, cuando fue ungido, él no sabía lo que le iba a pasar más adelante. Él no sabía que le iba a fallar a Dios, al igual que nosotros. Por eso la palabra de Dios dice: el que está firme, fíjese que no caiga. Un joven valiente que escogió a Dios, así como nos escogió a nosotros, así Dios escogió a David. Dice la palabra de Dios que este joven salvaba a sus corderos de las bocas de los leones, de los osos, incluso mataba. Un joven valiente. Cuando se enfrentó con Goliat, ¿qué es lo que dijo David cuando se enfrentó con Goliat? Dice la palabra de Dios: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque la presencia de Dios
se le esperó, nunca pensó que él iba a caer, nunca pensó que le iba a fallar a Dios. Así nosotros también, hermanos, estamos caminando, pero no sabemos el día de mañana lo que pueda pasar en nuestras vidas. Estaba leyendo esta historia, como el rey David fue ungido por el profeta, y desde ese entonces el Espíritu de Dios estaba con él. Desde ese entonces el Espíritu de Dios moraba en su vida. Pero lamentablemente, hermanos, más adelante, en el versículo 11 de Segunda de Samuel, no sé si muchos lo han leído la historia, pero quiero que abran su Biblia en el capítulo 11. Lo vamos a leer todo el capítulo. Y después les voy a contar unos testimonios, hermanos, de unos hermanos llenos del poder de Dios. Cayeron. Dice la palabra de Dios: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, comandante de los ejércitos del rey David, y con él sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado, en otra versión dice la azotea, de la casa real, y vio desde allí el terrado a una mujer. Se estaba bañando, lo cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ahí vemos lo primero que hizo el rey David: codició, dejó que entrara esa codicia por ver de su balcón a aquella mujer, y lo mandó a llamar. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Y hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel, Judá, está bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y
por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo conmovió, lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Otra vez no fue a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías. En este versículo lo estaba leyendo, hermano. Un joven lleno de la presencia de Dios cuando fue ungido con ese aceite. ¿Cómo fue que llegó a hacer tales cosas, hermano? Este texto me impactó cuando lo leía. Dice: ponle al frente en lo más recio de la batalla. Yo empezaba a llorar, decía. Un joven que andaba conforme a tu corazón, Señor. Un joven que andaba conforme a tu corazón, con tu presencia. Le dabas victoria, Señor, porque llegó a hacer eso. Quiso ocultar su pecado el rey David, que nadie se diera cuenta de lo que había hecho. Ponle al frente en los más recios de la batalla. Escuchen, hermano, como dijo el rey, así se cumplió. Y mataron a Urías. Y yo lloraba en mi cuarto y decía: ¿cómo un joven lleno del poder de Dios llegó a hacer estas cosas? Cometió adulterio, mintió, mató, codició a la mujer de su soldado, hermanos. Y él quiso esconder su pecado. Él quiso guardarlo, su pecado. Y Dios me hablaba en esta palabra: ¿tú piensas que no veo lo que haces, Videl? Es tiempo que te arregles, porque yo te quiero levantar, yo te quiero usar. No te puedes esconder de mi presencia, Fidel. Yo estoy en cualquier lugar. En el versículo 12, Natán le habla a David. Cuando dicen que era David que le estaban hablando, nuestro Dios es amor. Pero lamentable que el que vino pagando fue su hijo. No de una enfermedad grave, hermanos. El rey David ayunó por aquel hijo, pero por más que ayunó, Dios no lo respondió. Así nosotros también, hermanos. No es que nosotros cometamos adulterio, pero si nosotros mentimos, es pecado delante de Dios. Si nosotros tan siquiera agarramos $1 que no nos pertenece, es pecado delante de Dios. Si nosotros compramos cosas, los que roban, también ahí estamos cometiendo un grave error, porque estamos pecando, hermanos. Oh, ya viste, la hermana se dejó con su esposo. Es pecado delante de Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios debemos de decir: está pasando por un problema aquella familia,
Hay que ayudarlo en oración. Hay que ayudarle en oración para que sea restaurado su familia. Oh, ¿ya ves cómo está su hijo? Empezamos a hablar. No nos podemos ocultar de Dios, hermano. Los ojos de Dios están en todo lugar. Dios está en todo lugar, hermano. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente nuestro Dios. Un Dios de poder. No nos podemos ocultar de Él, no nos podemos ocultar de su presencia. Por eso Dios nos demanda arreglarnos con Él, porque la paga del pecado es muerte. Y claramente dice: en primera de Pedro 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no duerme y siempre se va a intrometer en su caminar con Dios. Les va a llegar a su oído decir: ¿sabes qué? Mira, agárrate este $5 o echa mentira, no es pecado. Critica, murmura, no haga esto, no es pecado. Es pecado delante de Dios, de sus ojos del Señor, hermano. Delante de Dios es pecado. Y tarde o temprano, así como el rey David, sale a la luz todo, hermanos. Yo lloraba y le pedía perdón a Dios, amargamente tirado ahí en mi cama, le decía: perdóname, Señor, porque si tú me hablas, Señor, es para que yo me enderece mis pasos, Padre Santo, porque tú no me trajiste aquí para que yo sea avergonzado, sino para que yo sea un victorioso en tu nombre, Señor. Nuestro Dios no nos trajo hasta acá para que nosotros seamos avergonzados, sino para que seamos victoriosos en el nombre de Jesús. Hay que estar atento a las hechanzas del enemigo. Como David se envolvió con esta mujer. Impactaba la palabra cuando fue ungido. Dice que desde allí la presencia de Dios anduvo con él. Hay que estar siempre alerta. Hay que estar siempre alerta, porque el enemigo no duerme, viene buscando, atacando, y debemos estar firmes, orando sin cesar, dice en Efesios, orando sin cesar, leyendo la palabra de Dios. Allí me estaba hablando Dios, decía: gracias, Señor. Les voy a contar un testimonio, hermano. Cuando yo empecé a tener sentido, yo conocí a un tío de una iglesia pequeña, hermano. Años caminando en el camino de Dios, años caminando con Dios, años buscando la presencia de Dios. Su canto que cantaba mi tío, una voz ronca, fuerte: yo edifiqué una casa, sobre la casa, sobre la roca lo edifiqué, siendo Jesús las bases, siendo Jesús la base, fundamento de nuestra fe. Una voz fuerte. Veía como mi tío a las 5 de la mañana se levantaba a orar, con su voz sota, se escuchaba casi en todo el pueblo como clamaba a Dios. Pero lamentablemente pasaron los años. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Por eso hay que estar siempre ceñido vuestros lomos con la palabra
palabra de Dios, vestirnos con esa armadura de Dios, con esa coraza de justicia, leyendo la palabra de Dios, a resistir aquellos tiempos difíciles que nos vengan a nuestras vidas. Yo conozco a pastores que se apartaron, ya no tuvieron esa oportunidad, pero Dios nos está hablando y nos anticipa de no cometer eso que he mencionado. Dios nos anticipa cada día cómo vamos a caminar en su camino, hermano. Porque Dios nos ama, pero también va a llegar el momento donde se va a enojar. Y la palabra lo dice, que es fuego consumidor. Es el tiempo que nos arreglemos. Y pasaron los años, hermano. Mi tío buscando de Dios. Pero esta vez que llegué aquí en Estados Unidos me dieron la noticia que yo no iba a la iglesia. Y que mi mamá le decía: Rogelio, levántate, cuñado, levántate, ve a la iglesia. No, cuñada, yo ya trabajé harto en la obra de Dios. Eso es lo que tenía el enemigo en su mente. Yo ya trabajé, yo ya estoy bien, yo ya tengo ganado la gloria, cuñada. Escuchen, cuando había servicio, mi tío lo que hacía, se iba a ver básquet en la cancha. Y una mañana se va a Zitácuaro. Y en la estación de los taxis le da un derrame cerebral. Pero fíjense cómo es Dios, hermano. Suelta la mitad de su cuerpo, pero todavía podía hablar con este lado, porque él se tenía que arreglar con el Señor antes de partir, hermano. Por eso Dios lo dio una oportunidad. Por eso Dios, en su gran misericordia, lo dio una oportunidad. Y no hay que esperar que llegue eso a nuestra vida. Cuando tenemos esa oportunidad de arreglarnos con el Señor, es lo que quiere, que vengamos a con sus plantas. Señor, yo he pecado delante de ti, perdóname, Señor, mis pecados, Padre Santo. En tu palabra dice que abogado tenemos para perdón de nuestros pecados, Señor. Pero nos quedamos aquí. No, yo estoy bien. Todos necesitamos de Dios, hermano. Mi tío no tenía esposa, pero ya tenía sus 60 años. Cuando estaba postrado en su cama, lloraba amargamente, le platicaba a mi mamá. Y con la mitad de su boca le decía a Dios: Señor, perdóname, Padre Santo. Perdóname, Señor Jesús, perdóname todos mis pecados, Señor, que yo he cometido delante de ti. Esta es esta condición. Reconoció que necesitaba Dios, porque él sabía que el infierno existe y el infierno es real. Por eso, hermano, hay que estar siempre buscando la llanura de Dios, la presencia de Dios, hermano. Yo escucho que nuestro pastor, en sus comienzos, todo el tiempo venía aquí al altar. Todo el tiempo aquí en el altar. ¿Por qué? Por el que él quería de Dios.
yo veo que todo se quiebra. Yo a veces estoy allá, yo quiero y digo, no, yo necesito de Dios. Yo tengo que estar allí orando para que Dios me levante y cumpla su propósito, lo que Dios tiene para mi vida. No se quede en su banca, hermano. Hay por tantos que orar, hay tantas necesidades por qué pedir. Levántense y vengan. Si no tienes tu necesidad, vente, diga: Señor, ayuda a mi hermano que está al lado de mí. Ayúdalo, Señor. Yo no sé lo que está pasando, pero dale fuerza, Señor. Unirnos como iglesia, hermano, porque el enemigo se ha levantado y no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, hermanos. Ellos no duermen, llegan a atacar. Así como el rey David, hermano. Así como el rey David. Dios me alcanzó. Y cuando me alcanzó en aquel día, depositó su presencia en mí. Pero Dios siempre nos va a hablar y nos va a anticipar para no caer. Un joven lleno de oraciones, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, buscando la presencia de Dios, ayunando con los hermanos, ayunando con las hermanas. Y yo veía el poder de Dios donde yo llegaba, corazones quebrantados. Lamentablemente, les voy a contar un poco de mi testimonio, cómo fue que caí. Y es triste caer, hermanos. Es triste retroceder cuando estamos bien caminando con nuestro Dios todopoderoso, maravilloso. Es triste regresar al pasado. Es triste regresar al pasado. Es triste regresar a ese camino de maldición. Es triste regresar. Por eso manténganse firmes. Yo anhelaba un día cambiar mi vida y en aquel basement donde vivía, Señor, cambia una vez más mi vida. Yo no soporto esta vida que estoy viviendo. Después de que Dios había depositado su presencia en mi vida, después de ver su poder, después me fallé. Tomé una mala decisión. Enamorarme de una joven que no buscaba de Dios. Y Dios me hablaba y me decía a través de sus hijos, los pastores: espera en Dios. 3 pastores me dijeron: son ángeles de Dios. No obedecí. No escuché la voz de Dios. Las consecuencias llegaron en mi vida, hundiéndome de nuevo al pecado, en la esclavitud. Pero aquí estoy una vez más por su misericordia y su amor. Empecé a hacer cosas ilícitas, envolviéndome en la maldad, en el pecado. Yo como anhelaba que llegara alguien a hablarme de Dios. Así hay muchos allá afuera que están necesitados. Y todo esto, Dios me estaba poniendo en mis pensamientos todos estos días. Allá afuera hay necesidad, Fidel. Jóvenes que se alejaron, ve y visítalos y anímalos, que tienen otra oportunidad.
¿Por qué? Porque yo te di otra oportunidad, Fidel. Soy un Dios de oportunidad. Háblales. Tú hablas. No ha sido fácil el camino. Ha sido difícil el caminar. Pero ahora Dios ya vive en mi corazón. Y es la que me empuja a seguir adelante. Vamos a primera de Juan, hermanos. Cuando yo llegué aquí y entré por esa puerta, nunca me imaginé que yo iba a estar aquí. Nunca me imaginé que yo iba a estar aquí parado. Pero Dios ya sabía. No quería cambiar los primeros años de mi vida, no quería cambiar. Había orgullo en mi corazón. Pero de hace 2 años, hace 3 años yo me sentaba en la banca hasta atrás. Y siempre de que me arrodillaba, llegaba, le decía a Dios: Señor, aquí estoy, Padre Santo. Ayúdame, dame fuerza, Padre poderoso. Siempre de que yo me ponía de rodillas, aquí me miraba parado, hermano. Siempre de que yo me ponía de rodillas, me miraba aquí. Orando 1 año, hermano. Yo siempre un día iba saliendo, me abrazó el pastor y dice: Jorge, ya es tiempo que lo prepares, que le digo a él. Llegué a mi casa, hermanos, me arrodillé. Después de 1 año, le daba las gracias a Dios, porque yo sé cómo llegué aquí destruido, con pecado, endemoniado. En la predicación del domingo, el pastor dice que a veces luchamos con algo en nuestra mente. Pero eso me obliga a seguir adelante, porque yo sé que voy a llegar a la perfección que Dios ha dicho. Tengo luchas, hermano, pero me da miedo regresar, porque el infierno existe. Y le digo: Señor, no permitas que regrese para atrás. Dame fuerza. Yo me miro en mi espejo. Fidel, tú puedes levantarte, porque tienes un Dios poderoso. Tú tienes un Dios majestuoso que va contigo caminando. Fidel, levántate. Así me hablo solo, hermanos, cuando ya no puedo. Me animo yo solo, porque ya no quiero regresar a ese lugar de tormento. Por eso sigo aquí, peleando la buena batalla de la fe, porque hay cosas grandes en nuestras vidas, hermano. Y Dios nos habla y nos anticipa para no tomar una mala decisión. A tomar una mala decisión hay consecuencias. Consúltenlo a Dios. Él les va a hablar, Él les va a guiar. Pero no tomen la decisión por ustedes. Consúltenlo a Dios, hermano. Y nuestro Dios es el que les va a guiar. Que nuestro Dios está con nosotros. Pónganse de pies, hermanos. Espero que lleven algo de esta palabra.
Padre poderoso, en esta tarde, Señor Jesús, te doy las gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor Jesús, que hablaste a mi vida, Señor. Gracias por hablarme, Padre Santo, y me anticipas, Señor Jesús, que toda cosa que hacemos al oculto, Señor Jesús, tú lo sacas a la luz, Padre Santo, porque tú, Dios, todo lo miras, Padre Celestial. Pero aquí estamos, Señor Jesús. Aquí estamos, Padre Santo. Aquí estamos, Señor Jesús, una vez más, Padre poderoso, para que nos ayude, Señor Jesús, y nos des fuerza, Padre Santo, para seguir adelante, Señor Jesús, en tus caminos, Padre Santo. Líbranos de las tentaciones, Señor Jesús. Líbranos del mal, Señor Jesucristo. Guíanos, Padre Santo. Guíanos cada día a tu verdad, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial. Cambia nuestras vidas, Señor Jesús. Porque aún mentimos, Señor Jesús. Aún pecamos delante de ti, Señor Jesús. Delante de ti pecamos, Señor. Delante de ti fallamos, Padre Santo. Pero aquí estamos, Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor Jesucristo, y levántanos, Padre Santo. Hay deseo en nuestro corazón, Señor Jesús, de servirte, Padre Celestial. Tú conoces nuestro corazón, Señor Jesús, que hay deseo, Padre Santo, de servirte, Señor. Guárdanos, Padre Santo. Guárdanos, Señor Jesús, en tus brazos poderosos, Padre Celestial. Padre poderoso, guárdanos, Señor Jesús. Guarda cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo. Padre poderoso, tú conoces sus luchas, Padre Santo. Tú conoces, Padre Santo, lo que ellos viven, Señor. Tú conoces lo que pasa en sus pensamientos, Señor. Fortalécelos, Padre Santo. Guíalos, Señor Jesús, y levántalos con tu poder, Padre poderoso. Que tú nos amas, Señor. Tu amor es tan grande, Padre Santo. Pero si nosotros no obedecemos y no entendemos lo que nos hablas y ignoramos, Padre, tarde o temprano va a haber consecuencias en nuestras vidas. Sostenga a mis hermanos, Señor. Sostén tu iglesia, Padre. No los dejes caer, Señor, sino que levántalos con tu poder, Padre Santo. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu presencia, Padre Santo. Y ayúdanos cada día, Señor Jesús. Aquí estamos, Padre Santo. Queremos servirte, Señor. Obedecer. Perdona nuestros pecados que cometemos delante de ti, Señor. Pero aquí estamos, Padre Santo. No me voy a dar por vencido, porque soy un guerrero escogido por ti, Señor. Has hablado a mi vida, Padre Santo. Yo sé que vienen grandes cosas maravillosas de parte de ti. Solamente me dices, esfuérzate, Fidel, y sea valiente. Gracias, Padre poderoso. Te doy la honra y la gloria. Porque aquí me tienes de pie, Señor, juntamente con mis hermanos, Padre Santo, que cada miércoles llegan aquí a tu casa, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Veo su esfuerzo, Señor. Veo su esfuerzo que ellos están aquí, Señor. Levanta
Denle al Señor lo que es para Dios, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Después vamos a pasar.